Estamos de vuelta en Aquí se debate de CNN Chile, hoy hablando sobre la ley de etiquetado, que no solamente cumple 2 años, sino que también empiezan a regir nuevas normas desde esta semana. Dejamos pendiente un punto que es clave, porque es el principal reclamo que está haciendo en este momento la industria, y hay opiniones encontradas al respecto. Se quejan de esto de que los sellos se calculan en base a 100 gramos y no a la porción de cada producto. En primer lugar, Daniel, ¿por qué apoyas que sean los 100 gramos? Y luego, Jorge, ¿por qué tienes una opinión contraria? Lo primero es que esto de 100 gramos que proviene ya de experiencias internacionales es que conviene determinar la calidad específica de los alimentos. Es decir, tenemos que tener un parámetro, no podemos decir, claro, una porción pequeña de una papa frita puede tener muy poca sal si es que vemos el contexto, pero ¿cuánto tiene 100 gramos de papa frita? Muchísima sal, muchísimo aceite y mucho problema. Yo quiero decir una cosa, para mí este tema está estudiado, está controlado. Cuando yo hablé de Peca Pushka y la experiencia de chilenos que conocimos este tema ya el año 92 y viajamos, quiero hablar de Roberto Fuentes García en Valparaíso, fuimos a hablar con epidemiólogos sociales y ellos llamaron la atención de un lugar en el mundo donde había resultado este tema. Lo que hicieron los parlamentarios que se hicieron cargo de esto fue de tratar, está bien, como tú decías, copiar una experiencia, pero efectivamente esto se estudió en un proceso de tipo psicológico, cómo en Chile funcionaría y cómo nos enfrentamos a la empresa privada. O sea, es una copia made in Chile, pero en la práctica lo que efectivamente Finlandia logró con éxito reducir la obesidad, pero no fue una ley como la chilena. Efectivamente lo que allá promovieron fue la información nutricional, o sea, de verdad, qué producto, qué porcentaje del rotulado de un producto tiene visible los porcentajes de grasa o qué otros elementos que hacen bien a la salud. Pero acá lo que se hace es efectivamente todo ponerle sello, y el consumidor que no es informado efectivamente no tiene los conocimientos necesarios para poder elegir qué producto es más saludable para la salud. El tema central es la multisectorialidad de la acción, es decir, esto no es un tema del Ministerio de Salud, es un tema de todos los ministerios, es decir, de educación. Y la educación es clave, es decir, por eso es que en el fondo... A eso deberíamos enfocar. Esto de los discos padres negros, que fue un acuerdo, porque al principio la ley iba a poner los semáforos como se hizo en Inglaterra. De Inglaterra. Sí. Pero esto fue una negociación, porque se aceptó finalmente, porque la empresa privada puso una fuerte obstáculo a los semáforos. Entonces finalmente aceptaron los famosos semáforos negros. Pero posteriormente ahora quieren volver a los semáforos, porque resulta que los semáforos negros resultaron bastante fuertes como imagen. ¿Puedo volver al tema que teníamos recién, esto de los 100 gramos versus las porciones? Porque es el debate principal instalado en la práctica. En la práctica lo que pasa, el ciudadano no come en base a 100 gramos, el ciudadano come en base a porción. O sea, acá, por ejemplo, se demoniza un paquete de pan, en lo cual tiene todos los males que ha habido por haber con la cantidad de sellos. Pero en la práctica, una persona come 2 rodajas de pan que son 50 gramos. Y eso no es alto en grasa, no es alto en sodio. O sea, efectivamente, acá se desinforma la información más que hacerla amigable al consumidor. Mucha gente efectivamente no ha podido tomar una buena decisión o se está induciendo a consumir aquellos productos que efectivamente no tienen sello y que pueden ser mucho más perjudiciales para la salud. Acá hay que trabajar una política de informar, de educar a la población, educar en los colegios respecto, y también legislar que el etiquetado tenga más énfasis en los componentes del producto. Por lo tanto, Jorge, ¿serías partidario de cambiar la ley para que fuera por porciones y no por 100 gramos? Sí, hay que modificarla. Y Daniel, ¿por qué no estás en esa dirección? Si hay un experimento que muestra la Coca-Cola, ya que estamos hablando de marca, cómo se ve la Coca-Cola, donde se muestra el azúcar que contiene una determinada cantidad, y es impresionante, así un montón de azúcar, ¿ya? El solo hecho de ver cuál es la proporción de azúcar, de grasa y de sal que tiene un determinado alimento, ¿no es cierto? Hablemos de la papa frita esta, que no es la papa frita, digamos, de una comida, sino que esta que viene plana y que viene con una enorme densidad de azúcar y de grasa, ¿ya? Cada papa frita, si tú, no, la porción son 3 papas fritas. Acá, eso es mentira. Acá se demoniza el azúcar, que efectivamente todos estamos de acuerdo que hay que bajar la porción, la cantidad de consumo de determinados productos. El tema es acá que no está bien formulada la ley. Acá efectivamente una persona no se come en el día un paquete de pan.
Entonces, se come 2 rodajas al desayuno. Entonces, eso es lo que hay que ir mejorando. Y si estamos hablando efectivamente de una bebida, ¿cómo se llama? Cola, una bebida gaseosa, efectivamente, el que tiene rótulo, el que tiene azúcar, versus el que no tiene un montón de químicos que no se sabe lo que van a provocar, y en la práctica es mucho más preocupante qué estamos haciendo. Bueno, desde el punto de vista médico, uno puede determinar cuánta cantidad de sal puede comer en el día, y como lo decíamos recién, por ejemplo, hay que tratar de inducir a disminuir el dulzor. Exacto, de lo que uno come, y no necesariamente echarle 20 gotas de stevia o 20 gotas. ¿Por qué? Porque también es un acostumbramiento. El ser humano se acostumbra. Por ejemplo, Daniel toma el café sin azúcar. Yo le pongo 5 gotas, pero a la próxima mes le voy a poner 4. O acá nada se dice, por ejemplo, los productos que no tienen rótulo y que no tienen azúcar, pero sí tienen otros edulcorantes. Y nada se dice que los niños, de acuerdo a la cantidad de peso, los niños menores de 12 años, no pueden consumir cierta cantidad de edulcorantes al día. Entonces, efectivamente, se le da una señal que un producto que no tiene azúcar es bueno para la salud, pero nada dice respecto a si el niño se puede tomar 10 en el día. El niño piensa que es saludable, o esa familia que no tiene educación nutricional puede pensar que una bebida por eso gaseosa, concuerdo en lo que hay que el niño se puede tomar 5 en el día, y eso es mucho más dañino. Los pediatras dicen que a las guaguas, ¿no es cierto?, no hay que ponerle azúcar en la mamadera, no hay que ponerle. O sea, ¿y qué pasa con eso? Que se acostumbran a no consumir azúcar. Eso es lo que hace una buena educación. Si una persona está muy acostumbrada al dulzor, se le puede poner unas gotas, pero el ideal es que vaya disminuyendo esa adicción a lo dulce. Es un problema psicológico. Bueno, yo siento que en definitiva esta ley no estamos diciendo que sea malísima, o sea, es un aporte. Sobre todo puso sobre la mesa un tema que era preocupante, la obesidad, el sobrepeso, y atacar de todo. Todos estamos de acuerdo que hay que bajar la cantidad de consumo de sal, de azúcar y de grasas, pero la forma en la cual se está haciendo con ese rótulo finalmente confunde, desinforma a la población, en vez de efectivamente preocuparnos de educar con mayor calidad de información nutricional. Sí, me queda una duda con respecto al tema de las porciones. ¿Quién definiría qué es una porción para cada producto? Los nutricionistas. Tenía que haber un comité de nutricionistas, digamos, que defina, oficial, digamos, que defina las porciones de cada producto. Sí, y sobre todo, legislar que la información nutricional de cada producto tenga un porcentaje mucho más grande en el sachet, y que además sea legible. Si hay información nutricional que es ilegible a la vista, y eso es la trampa. Pero no es precisamente la idea de los sellos hacer que la información sea más accesible, porque para una persona común y corriente es muy difícil revisar la información nutricional, saber qué es alto, qué no es alto. Los sellos no son precisamente la manera de hacer que sea más fácil para una persona comparar productos de manera pero podríamos hacerlo con un semáforo, y podríamos hacerlo con información más clara, más grande, y educar a la población sobre qué es saludable y qué no. El semáforo se usó en Inglaterra y se usó con éxito. Hay otras formas, digamos, que se han estudiado en Chile, justamente adaptándose a un camino propio. Nosotros tenemos que tomar en cuenta una cosa. En Chile la obesidad infantil es algo tremendo. La obesidad del adulto no ha bajado, y tenemos una tremenda tarea por delante. ¿Dónde se ha logrado bajar? Y por ejemplo, en Finlandia la obesidad no ha aumentado un 0%, o sea, se mantiene, y eso es una acción multisectorial del deporte, ¿no es cierto?, que un 60% de la población practica, y son políticas de Estado globales. El deporte, promoviendo la vida ahora, información sobre el consumo. Mi impresión es que nosotros hemos cometido graves errores en el pasado, como por ejemplo no incentivar, por ejemplo, que un subsecretario, cuando tú se coma un sándwich Ernesto Benque, cuando fue al McDonald's. Eso fue un mensaje equívoco. Ese no es el mensaje que queremos dar. Lo que nosotros queremos decir que son tres, que las cosas buenas para consumir son los vegetales, que son las proteínas, que si se come un huevo estamos bien, si se come carne está bien, y que es mentira de que el azúcar y la grasa y la sal sean necesarias para el ser humano. Lo que se hizo en Finlandia fue eso, educar sobre la... Entonces, ¿y podría haber algún tipo de incentivos también en positivo, sellos positivos, por ponerlo de alguna manera, en algunos productos que cumplen ciertos requerimientos? Justamente debiéramos enfocarlo en eso, en potenciar lo bueno, como lo hizo Finlandia, más que demonizar todo. Y lo otro, impuesto, así como el impuesto al tabaco, impuesto a los alimentos que dañen la salud. Esa es la única forma. El mensaje positivo tiene que ser llevado, pero, por ejemplo,
es bueno cuando las personas se involucran a mucha gente con, por ejemplo, es bueno que Daniel Matamala sea una persona delgada. Es como, bueno, pero si usted va al campo, le van a decir, ¿qué le pasa? Usted está muy flaco. Y lo van a hacer bullying. ¿Ah? Yo he visto bullying de personas porque son delgadas. Y eso es algo serio, eso yo lo planteé en el Congreso Internacional sobre Obesidad. En Chile hay bullying por el hecho de ser delgado. Si usted es delgado lo encuentran enfermo. Y es más, en algunos lugares incluso lo tratan de alimentar un poco más para el engorde. ¿Ah? Yo creo que aquí se trata de una política, vuelvo a decirlo, multisectorial, pero también donde entendamos que hay otro ministerio que tiene que estar involucrado 100%, que es educación. En eso estamos de acuerdo. Sobre todo es un tema cultural. Chile es un país que pasó muy rápidamente de la desnutrición a la obesidad. Casi sin punto intermedio. De pronto todavía se habla de que la guagua está sanita, si está gorda, ese tipo de elementos que, claro, vienen de una cultura de la escasez en términos de alimentación, que es la que teníamos en Chile hace no mucho tiempo. O sea, la ley efectivamente fue un aporte, puso sobre la mesa una preocupante nacional, pero efectivamente debe ser perfeccionada, se deben estudiar los efectos de la ley, porque efectivamente la tasa de sobrepeso y obesidad no disminuyó. Entonces algo anda mal y no significa que haya que eliminar la ley, sino que hay que mejorarla. Jorge Durán, Daniel Verdes, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en este debate sobre la ley de etiquetado. Ha sido un agrado. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado. Mañana nos encontramos con un nuevo debate aquí en CNN Chile.